Bien, estamos en la sesión 1.2 de este resultado de aprendizaje 1.1. Vamos a ver ahora nuestra evidencia formativa. Esta evidencia formativa dice así: un camión recorre 60 kilómetros al este y posteriormente recorre 30 kilómetros al norte. Todo este recorrido lo realiza en 1 hora con 30 minutos. Por favor, calcula su desplazamiento, calcula la distancia que recorrió, calcula su rapidez y grafica en forma de suma vectorial el resultado de esta suma vectorial. Después envíalo por mensaje privado antes de las 8 de la noche. Pues ahora vamos a solucionar la evidencia formativa de esta sesión número 12, que consiste en calcular el desplazamiento, la rapidez, la distancia y la suma vectorial en gráfica. Así que vamos a ver el enunciado. El enunciado dice: un camión recorre 60 kilómetros al este y posteriormente recorre 30 kilómetros al norte. Todo este recorrido lo hace en 1 hora y 30 minutos. El desplazamiento, y vamos a organizar nuestra información de tal manera que no nos cueste trabajo ir calculando. Primero, recuerda, vamos a utilizar una fórmula. Bueno, la fórmula de desplazamiento, al que vamos a llamar vector R, será igual al vector A más el vector B más los vectores que hagan falta. ¿De acuerdo? Los datos que necesitamos son el vector A, que tiene una magnitud de 60 kilómetros, y un ángulo, dice que corre hacia el este, entonces el ángulo es de 0 grados. Y el vector B, 30 kilómetros al norte, entonces la magnitud es 30 kilómetros. Y al norte pues es un ángulo de 90 grados. ¿Cómo sabemos todo esto? Esto lo sabemos gracias a la rosa, no de Guadalupe, esa es la rosa de los vientos. La rosa de los vientos nos indica a dónde va cada cosa. Por ejemplo, al este son 0 grados, a partir de aquí. Al oeste serían 180 grados. Y en el caso que dice que es hacia el norte son 90 grados. Al norte son 90 grados. Podemos ponérselos para que ustedes los identifiquen. Aquí serían 45 grados. Aquí serían 90 grados. Hacia el oeste serían 180 grados. Hacia el este serían 0 grados. Y hacia el sur serían 270, ¿no? 90, 180, 270 grados. Y las partes intermedias, 45, 135 y etcétera. Pero bueno, seguimos. Nos quedamos en que el vector B tiene 30 kilómetros con 90 grados. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar los cálculos. Tenemos otra fórmula en la que la magnitud del vector resultante, que lo vamos a poner de esta manera, es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, sustituyendo, vamos a ponerlo aquí en las fórmulas también, estas barras, así se les llama, son barras, nos están denotando que no ocupamos la dirección como tal del vector, sino únicamente estamos ocupando su valor, su magnitud. Y entonces tendremos que son 60 al cuadrado más 30 al cuadrado. Con la calculadora más rápida del oeste. Y tenemos 60 por 60, eso significa 60 al cuadrado, son 3600.
más 30 por 30 son 900. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4500 será el número que estamos buscando. 4500, obtenemos su raíz y nos da 67.0820 kilómetros. Bien, pues ya calculamos el desplazamiento. El desplazamiento que tuvo, y esto lo vamos a poner como resultado, decimos resultado, o también podemos decir solución. Solución. El desplazamiento del camión fue de 67.0820 kilómetros. Bueno, pero recuerda que el desplazamiento es una magnitud vectorial, por lo tanto necesita el ángulo. Tenemos que calcular el ángulo. Vamos a decir entonces cálculo del ángulo. Y el ángulo lo vamos a denotar como teta. Es tangente inversa de, ¿a qué le llamamos? De B entre A. B es el recorrido de 30 y A es el recorrido de 60. B entre A. Ahora sí calculamos y decimos el ángulo teta, el ángulo es tangente a la menos 1 de B. ¿Cuánto vale el valor absoluto de B? Sobre todo es eso, el valor absoluto de B. Entre el valor absoluto de A. Sustituimos y nos queda tangente a la menos 1. Sustituimos. Tangente a la menos 1 de 30 entre 60. Obtenemos la tangente a la menos 1 de, tomamos nuestra calculadora, 30 entre 60 es 0.5. Operamos y obtenemos la tangente a la menos 1 con la calculadora, por supuesto, y decimos que el ángulo teta es igual a tangente a la menos 1 de 0.5, 26.5650 grados. Ahora sí, la respuesta completa y correcta es el desplazamiento es, le llamamos R, vector, y está definido por una magnitud de 67.0820 kilómetros con un ángulo de 26.5650 grados. Y allí está nuestra solución que destacamos. Terminamos el primer inciso. Fíjense que ya había terminado el ejercicio y recordé que todos deben de llevar siempre los datos en la parte inferior derecha de su hoja. ¿Qué datos son estos? Recuerda, siempre debes de poner tu nombre, tu grupo, además del resultado de aprendizaje, evidencia formativa, y esta es la primera parte, porque van a haber más.
y cambiamos de hoja. Ahora vamos a calcular la distancia que recorrió. Finalmente sabemos que tenemos que encontrar. Bien, pues ahora vamos a calcular la distancia que recorrió. Para eso ocupamos la estructura. Recuerda que hay que buscar la fórmula. Los datos los estoy encerrando para que vamos a hacer después la sustitución y finalmente vamos a encontrar la respuesta. D es igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B, donde el A encerrado entre barras es la distancia del primer tramo y la B absoluta es la distancia del segundo tramo. Ya que tenemos los datos, la fórmula, vamos a vaciar los datos. Esos datos los encontramos en el enunciado. Recuerda que son 60 kilómetros al este, entonces el primer tramo es de 60 kilómetros. El segundo tramo es de 30 kilómetros. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que es 60 kilómetros más 30 kilómetros. Y encontramos que D es igual a 90 kilómetros. Y finalmente, la respuesta. La distancia que recorrió es de 90 kilómetros. Aquí no lleva dirección, no lleva nada porque no importa hacia dónde fue. Recorrió 90 kilómetros. Ya quedó destacado. Ahora vamos a calcular la rapidez y iniciamos con la fórmula. La fórmula que tenemos es de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Vamos a ponerlo en un destacado, donde D es la distancia que habíamos calculado aquí y T es el tiempo. Entonces vamos ahora a ponerle los datos. Los datos son los siguientes. La distancia, que es mayúscula o minúscula, porque aquí lo pusimos en mayúscula, pero es igual, no pasa nada, es de 90 kilómetros, tomado de este dato. Y el tiempo lo tomamos directamente del enunciado. Recuerden, aquí está el enunciado y es 1 hora con 30 minutos. 1 hora con 30 minutos. Bien, pues aquí va a hacer falta algo. Va a hacer falta una conversión. Conversión. En esta conversión necesitamos convertir, valga la redundancia, la hora con 30 minutos en horas completas. Entonces el tiempo será igual a 1 hora con 30 minutos sobre 60 segundos. O lo que es lo mismo, 1.5 horas. Hemos hecho la conversión y ahora viene, por supuesto, la sustitución. Tenemos que la fórmula decía velocidad es igual a distancia sobre tiempo, donde la velocidad va a ser igual a 90 kilómetros en su distancia entre 1.5 horas. Tomamos nuestra calculadora y ponemos 90 entre 1.5 es igual a 60. ¿60 qué? 60 kilómetros por hora. Solución. La rapidez es de 60 kilómetros por hora.
60 kilómetros por hora es la rapidez que no tiene dirección porque es un escalar. Y terminamos la hoja y recuerden que siempre debe llevar nombre, grupo, RA, sesión, fecha y evidencia formativa. En este caso, evidencia formativa número 2. Ya está destacado. Continuamos. Ahora vamos con la tercera parte de esta sesión. Para eso necesitamos construir nuestro plano cartesiano, que es lo que voy a hacer a continuación. Ya hemos terminado nuestro plano cartesiano. Destacan que hemos puesto nombre a los ejes y la escala, que está en kilómetros. Cada dos cuadritos le pusimos 10 kilómetros, porque recuerden que el enunciado nos dice, se los voy a poner, el enunciado nos dice que hay 60 kilómetros al este y 30 kilómetros hacia el norte, ¿de acuerdo? Otra vez, ¿cómo saber dónde está el norte y dónde está todo esto? Pues tomamos nuestra rosa de los vientos y nos damos cuenta que el norte queda hacia arriba y el este queda hacia la derecha, todo positivo. Bien, pues entonces vamos a representar y decimos, el vector A es 60 kilómetros al este. Vector B, 30 kilómetros al norte. Bien, pues empiezo trazando mi vector A, que son 60 kilómetros al este. Aquí está mi vector A. Y ahora voy a trazar mi vector B, pero para eso necesito un auxiliar. Necesito una línea recta que llegue a los 30 para saber a dónde va a terminar, porque lo voy a trazar en donde terminó el anterior. Ahí voy a trazar el nuevo vector. Aquí tomo mi marcador, me dispongo a trazarlo 30 kilómetros al norte. Aquí está, 30 kilómetros al norte. Ya he terminado. Y entonces la resultante de la suma vectorial, por supuesto, es esta en rojo, es la resultante. Pero vamos a ver cuánto mide esa resultante. ¿Cuánto mide la resultante? La resultante mide aproximadamente 6.8, o sea, aproximadamente 68 kilómetros. ¿Y el ángulo? Es el momento en que debemos medir el ángulo que ha formado esta resultante. Tomamos nuestro transportador y lo medimos. Ojalá puedan verlo. 10, 20, 25, 26 grados aproximadamente, y es lo que vamos a marcar. Y vamos a comparar el resultado. El resultado que nos había dado, se los voy a poner aquí. Aquí la tenemos, 67.08. Vamos a hacer un comparativo. El valor de la resultante de manera algebraica me dio 67.08. Muy aproximado para pensar que estamos haciéndolo con marcadores gruesos. En la gráfica, teta me dio 26 grados y de manera algebraica me dio 26.565, mucho más exacto. Pero no se preocupen, está correcto, está muy bien, ¿de acuerdo? Y ya tenemos nuestra resultante gráfica y algebraica. Les invitamos entonces a que terminen su tarea
y no se les olvide siempre poner sus datos. Siempre iniciar con el nombre, no importa el orden de los demás, pero siempre iniciar con el nombre. RA, sesión, y finalmente hay que poner evidencia formativa. Y en este caso es la hoja número 3. Muchas gracias, espero que sirva. Vamos a componer todo esto para darle terminación y mayor estética. Vamos a borrar el lápiz y cosas así, tal vez lo entintemos. Bueno, vamos a ver qué tal queda. Cuídense, seguimos más adelante.